Una gran mayoría de mis amigos están preocupados y concentrados en las próximas elecciones. Y hasta llegan, no digo al insulto, pero llegan al cuestionamiento sobre mi posicionamiento y mi manera de ver las cosas en la política. Y claro, hay niveles de interpretación en todo. Ellos que están en el momento actual, en la coyuntura, tienen una visión de la política y de sus intereses. Lo mío, yo vengo de muchos años de arrastrar experiencia y de golpes. Yo no vengo de contar triunfos. Lo mío han sido tiempos de fracaso. Yo represento una generación golpeada, una generación que ha fracasado para enfrentar al enemigo porque no ha tenido suficiente sabiduría y argumentos ni ejemplos para vencerlo. El enemigo ha sido más fuerte que nosotros y nos ha derrotado a lo largo del tiempo. Por eso tenemos el país que tenemos. Entonces, cuando yo veo a mis amigos que están en el chiquitaje que yo estaba hace 40 o 50 años, y me da mucha tristeza porque no hemos sabido enseñarle nada a nosotros. Nosotros hemos fracasado. Pero bueno, quería hacerle esta introducción porque yo tengo la desgracia, la mala fe, la voluntad extrema de pensar en el futuro de la patria. O sea, a mí no me preocupa este momento ni las próximas elecciones, me parece una ingenuidad las próximas elecciones y todo lo que está en juego en eso. Sino a mí me preocupa, digo a mí por decir lo que yo creo que represento, que es al pueblo argentino. O sea, no es que yo me haya asignado la categoría de ser, sino que como soy originario y provengo del pueblo, y veo que mucha gente está de acuerdo con los posicionamientos, con los puntos de vista. Entonces, a nosotros nos preocupa el futuro de la patria, el futuro de la familia, el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros descendientes y la seguridad que tengamos un país nuestro o un país dependiente, colonialista y dominado por las grandes corporaciones. Entonces, frente a eso son mis planteos. No voy a entrar en el juego de discutir con mis amigos las cosas pequeñas que no tienen trascendencia. O sea, no me lleven a eso, no me busquen, no me provoquen para hacerme hacer cosas que para mí mentalmente ya están superadas. Y no crean que me creo que soy superior a ustedes. Les hablo de la experiencia. Esas cosas, ese chiquitaje de llevarte a la cosa pequeña, la coyuntura temporal que te plantean los medios de comunicación y los intereses que quieren afectarte, entonces nosotros no vamos a caer en eso. Yo hoy vengo a hablarles de cosas más importantes. Y las cosas más importantes se ven y se muestran andando las propuestas y hablando de lo que se va a decir. Por eso, esta es la convocatoria. Vamos a hablar del tema más importante que las próximas elecciones. Y por supuesto, tenemos que hablar de nuestro país, con estructuras obsoletas detenidas en el tiempo. Nuestras estructuras datan del siglo XIX y se ha hecho algo en el siglo XX, pero está detenida en el tiempo en relación al mundo y a las tecnologías y a los avances de la ciencia. Entonces nosotros que presumimos de que tenemos que dejar un mensaje positivo, tenemos que hablar de la realidad actual. Nosotros hemos sido superados por el mundo con la velocidad que el mundo le ha impuesto a esta nueva época, a este nuevo siglo XXI. Ellos, o sea, el mundo, este mundo donde yo estoy pisando ahora, tiene una velocidad de 1000 kilómetros por hora, promedio. Esa es la velocidad que se mueve esta sociedad. Y nosotros allá en la Argentina estamos más o menos en unos 50 o 60 kilómetros por hora. Esa es nuestra velocidad mental y física en todos los aspectos de la administración de los intereses argentinos por argentinos. Entonces hay una enorme diferencia de tiempos y de velocidades. Y por supuesto hay una enorme diferencia en los resultados. Claro, ahora tenemos que enfrentar a una nueva ciencia y una nueva tecnología en la generación de riqueza. Y nosotros estamos
nosotros estamos en la lona, estamos totalmente fuera de todo sistema que pudiéramos ingresar con algo. Tenemos muestras aisladas de personajes, de personas, de individualismos en la Argentina. Habrá unos 20 o 30 muchachos jóvenes que se están insertando en la velocidad del mundo, pero los 44 millones estamos en las antípodas. Vamos a hablar del futuro ahora. Y estas velocidades de las que hablo nos ha depositado de golpe en la robótica. O sea, han cambiado todos los parámetros de proyectos que se podían realizar en el futuro. Porque el problema de ahora introducir o insertar el crecimiento demográfico de las poblaciones naturales que genera las sociedades modernas, es imposible insertarla con la ciencia y la tecnología de un siglo atrás. O sea, antes se creaban fuentes de trabajo, hoy han desaparecido. Las fuentes de trabajo hoy le ocupa la robótica. Hoy un robot reemplaza a 200 personas trabajando o más, y con mayor precisión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los argentinos para dar ese cuantioso salto tecnológico y científico hacia el futuro para que esos 40 millones de personas y 80 que van a ser en 40 o 50 años más, los insertemos a una vida de dignidad, de paliar con planes sociales la miseria y la pobreza, sino darle una vida digna y con inteligencia para que se proyecten en el futuro y se inserten en las nuevas modalidades de los intereses del futuro. No tenemos plan, no tenemos proyecto, no hay un solo proyecto ni nadie en toda la línea, el panorama político argentino habla de esto. No tenemos pensadores, no tenemos gente que por lo menos nos mueva a la inquietud. Imagínense entonces cómo vamos a hacer nosotros, que somos fisiócratas, o sea, que creemos que la riqueza de la tierra pudiera salvarnos. O sea, lo que se planteaba en la Edad Media, nosotros lo queremos resolver ahora con esa. Y entonces, pero si se pudiera, fíjense, si se pudiera resolver con la tecnología fisiocrática de la Edad Media o de antes. Pero claro, hay que insertar ese conocimiento ancestral a los problemas de las nuevas sociedades del futuro. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto que todavía, no sé por qué razón, no ha sido develado. Pero nosotros tenemos posiblemente una de las mayores posibilidades de insertar esa teoría primaria de la Tierra para insertarlos en la era de la robótica y ser exitosos y volver a tener riqueza y volver a realizarnos. De eso quiero hablar, de ese futuro que nadie habla y que, convocando a ustedes y a mentes brillantes que hay en la Argentina, pudiéramos producir un fenómeno extraordinario, que haría de las maravillas de nuestra sociedad que ahora marcha a la deriva. Y claro, como era de esperar, la violenta incursión de las nuevas ciencias y la nueva tecnología y esas velocidades supersónicas de las que hablo también traen sus talones de Aquiles, también traen sus miserias y sus tragedias. Entonces, frente a ese avenimiento del gran cambio que se avisora en este siglo XXI, se está produciendo el cambio climático, la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, los agroquímicos para aumentar las producciones desenfrenadamente, y entonces este mundo moderno que nos ha dejado a nosotros allá parados en el tiempo necesita pulmones imperiosamente porque tiende a la extinción. Y ahí está nuestro secreto. Fíjense cómo nosotros podemos llegar a capitalizarlo y convertirnos en señeros, en generar una nueva política, una nueva idea, un nuevo propósito y un nuevo proyecto.
Y ahí entonces serían pocos los argentinos para tener trabajo e insertarse en una dinámica distinta. Nosotros no podemos competir con los asiáticos, no podemos hacer nada, fabricar nada que podamos bajar los precios y los costos de China, de Singapur, de Malasia, de Indonesia. Sería absurdo eso. Pero ellos necesitan aire, necesitan que nosotros les cuidemos la parte de su vida auténtica, de su hábitat. Nosotros le podemos vender, ¿saben qué? Nosotros le podemos vender vida a ellos. Esa no lo producen ellos. Y nosotros tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados que podemos producir vida. Y ahí vengo a lo que ya vengo sosteniendo hace unos días. Nos vamos a poder convertir a la Argentina, nosotros, en un vergel. Y podemos nosotros desarrollar una ciencia y una tecnología de la arboleda del futuro. Miren lo que es esto, miren lo que es este bosque. Esto me inspira a mí. Aquí hay vida, aquí hay color verde, aquí hay esperanza. Porque nosotros tenemos todo en la mano. Fíjense, es la única opción que no necesitamos del Fondo Monetario, de la banca internacional, que no necesitamos aprobaciones de nadie. Nosotros tenemos todo en la mano. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay ideas. Porque no han descubierto los políticos que se mueren ahí en la esquina y chocan con las tontas realidades que ellos mismos inventan. La creación, la creatividad, vender vida, vender vida. ¿Quién produce vida en el mundo en este momento? Si nosotros forestamos, si nosotros nos transformamos en un país tecnológicamente desarrollado en la forestación, y podemos convertir primero en un jardín como ejemplo a la Argentina, generando fuentes de trabajo de inmediato, transformando el país. Y además de follajes, y podemos plantar de toda clase de árboles frutales, en fin, sería ilimitado. Las universidades no pueden estar ausentes y la gente especializada en esto tenemos que consultarlos de inmediato. O sea, tenemos la posibilidad política para transformarnos. Fíjese que por más ciencia y tecnología que logre dominar las grandes potencias industriales del mundo, nunca podrán crear la maravilla que esto es la naturaleza. Fíjese que nosotros somos los únicos privilegiados que con esta idea podemos transformarnos en los vendedores de vida. Esto es lo que hay que venderles al futuro, que ellos sigan fabricando con su robótica todos los implementos que requiere para alimentar las vanidades. Y tenemos que hacer de la Argentina la mayor corporación del mundo en producir vida, en producir alimentos, en producir aire puro, en producir follaje, en producir verdor, en producir esperanza, en producir futuro. Tenemos todo en la mano. Nadie puede impedirnos que nosotros nos realicemos. Y claro, nuestros políticos tendrán que aprender la lección para perfeccionar su manera de pensar y para que vean que la única posibilidad frente a la robótica descomunal de las corporaciones que nos han invadido y que nos tiran de rodillas, nosotros tenemos una salida extraordinaria de la inteligencia. ¿Por qué? Porque vamos a vender vida. Y vamos a empezar con el ejemplo, haciéndolo en nuestra propia tierra. Mirá lo que es esto, pura vida, aire puro. Eso podemos exportar nosotros. Dejá que se peleen Massa, Randazzo, Urtubey, Lacarrión, Macri. Dejá que se peleen como gatos en un gallinero. No te preocupes, eso es temporal, eso termina dentro de 6 meses. ¿Te das cuenta la diferencia de lo que estamos proponiendo y de lo que estamos hablando? ¿Qué va a pasar con que gane uno o que gane el otro? ¿Qué va a cambiar de nuestro país si no tienen idea? Si se pelean para volver a hacer lo mismo que han hecho durante los últimos 50 años los padres o los abuelos de ellos.
¿Te das cuenta de que mientras el mundo se ha convertido con la ciencia y la tecnología en máquinas y velocidades supersónicas, nosotros seguimos discutiendo los mismos temas y las mismas teorías de hace 50, 60 años? ¿Qué va a cambiar ahora? Todo lo que estás viendo y escuchando todos los días. Por eso, hermano, te sugiero que los veas. Míralos con piedad. Míralos con piedad, porque fíjate lo pequeño que es su mentalidad, la pequeña proporción de la realidad del mundo del futuro. ¿Cuál es la propuesta que tienen para insertar a 40 millones de argentinos, de los cuales el 25 al 30% está sumido en la pobreza? ¿Vos creés que todos los proyectos que ellos tienen, que no los dicen, van a poder resolvernos algo? Entonces te invito a que empieces a concebir otro mundo. Y entonces concebir otro mundo es crear, es imaginar cosas prácticamente que ahora te parecerán imposibles. Sin embargo, por ahí va a pasar la realidad. El mundo avanza con mucha ciencia y mucha tecnología, pero de acuerdo a los problemas que tiene el mundo con su cambio del clima, se va a quedar sin aire. Y entonces, si nosotros deforestamos al mundo, y podemos hacerlo, le vamos a devolver la vida al mundo. Y el mundo nos tiene que pagar por eso. Y nosotros entonces, esos 25 millones de marginados sociales sin trabajo y sin futuro cierto, le podemos dar dignidad. Y entonces, ahí sí puede aparecer un proyecto político de vida. Entonces, te lo dejo para que lo pienses. Y para que hagas correr esta voz si te gusta, si la entendiste, o si yo fui lo suficientemente explícito que tuve la capacidad de explicarte lo que significa y frente a qué desafío nos encontramos. Porque es muy fácil decir que soy un viejo tonto, estúpido y que me quedé detenido en el tiempo. Eso es muy fácil hacerlo. Lo importante es superar la idea y demostrar que sí es cierto lo que ellos dicen de lo que yo estoy proponiendo. ¿Te das cuenta cuántas cosas lindas y hermosas tiene la vida ofreciéndonos y no las vemos todavía? En fin, mañana voy a hacer otro video ya con detalles de algunas cosas, porque yo no tengo la capacidad como técnica como para hablarte realmente con propiedad del tema ya en sí. Pero ahí necesitamos profesionales, por eso sería extraordinario que involucráramos a todas nuestras universidades, sobre todo las universidades que hemos creado nosotros para el pueblo. Imagínate lo que se convirtiera la Argentina en un vergel y en sembradíos, en planteríos interminables para exportar. Exportaríamos vida, estaríamos exportando plantas y mandando brigadas de expertos nuestros a forestar otros países a cambio de riquezas, o sea, sería convocar un nuevo ingreso de divisa a través de un proyecto que no ha sido ni siquiera previsto. ¿Sabes los millones y millones de dólares que pudiera ganar la Argentina vendiendo esta ciencia y esta nueva tecnología de vida? ¿Te imaginas? Mientras nosotros siguen fabricando juguetes y siguen fabricando televisores y teléfonos inteligentes, nosotros le estamos fabricando el aire que ellos van a respirar en el futuro y la comida que van a comer. Y se las vamos a vender empaquetadas. ¿Te imaginas lo que se puede hacer con estas ideas? Imagínate que las tome estas ideas varios equipos de profesionales desarrollándolas al infinito. Es para enloquecerse, es para soñar, es para delirar. Y te invito a que lo hagas, te invito a que lo empieces a sentir ya, para ver cómo lo llevamos a la realidad, hermano.